Hola a todos. Buen día. El día de hoy vamos a iniciar con la parte 2 de preliminares del curso de aritmética. Hoy vamos a ver la parte número 7, que nos dice que son pluralidades. Entonces, nos habíamos quedado en el video anterior en la parte 6. Ahora vamos con la parte 7. Pluralidades. ¿Qué son las pluralidades? Pues bien, las pluralidades no son más que un conjunto de cosas. Ejemplo, puede ser un conjunto de libros sobre una mesa. Puede ser un conjunto de frutas sobre una cesta. Puede ser un conjunto de ideas. Conjunto de ideas. Entonces, cuando estemos hablando de pluralidades, no es más que un conjunto de cierta procedencia, objeto, cosa, animal. ¿Estamos? Vamos con la parte número 8. Vamos a ver el concepto de abstracción. ¿Qué es abstracción? Pues bien, abstracción no es más que las cualidades de un objeto. Por ejemplo, tenemos ciertas cualidades de un objeto que pueden ser, por ejemplo, el volumen, puede ser la superficie de ese objeto, puede ser la longitud de ese objeto, puede ser la masa material de ese objeto, puede ser el peso. ¿Estamos? Entonces, todos estos puntos no son más que cualidades del objeto. Si nosotros nos centramos en uno de estos y realizamos un estudio, a esa separación se le conoce como abstracción. ¿Estamos? Vamos con el punto número 9. Vamos a ver lo que son las magnitudes y lo que son las cantidades. Ejemplos de magnitudes. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, el volumen.
Otro ejemplo es la superficie. Otro ejemplo es la longitud. Otro ejemplo es la masa material. Otro ejemplo es el peso. Otro ejemplo es el tiempo. Otro ejemplo es la temperatura. Otro ejemplo es la velocidad. Otro ejemplo es la fuerza. Otro ejemplo es la amplitud angular. Esos son ejemplos de magnitudes. Ahora, cantidades. En cantidades vamos a tener, por ejemplo, el volumen de un libro. El volumen de un libro. O sea, puedo decir yo que el volumen de un libro son 30 centímetros cúbicos. ¿Estamos? O puedo decir yo, por ejemplo, que la masa de un libro son 3 kilogramos. Entonces la cantidad es cuando ya te dan el número, la cantidad del escalar. ¿Estamos? La superficie de una pelota. Otro ejemplo puede ser la longitud de un camino. Puedo decir yo, la longitud que existe de San Luis a Querétaro son, por ponerlo de ejemplo, 30 kilómetros. ¿Estamos? Ya estamos dando la cantidad. Entonces vamos a ponerle longitud de un camino. Otro ejemplo pueden ser los alumnos de un aula. Puedo decir yo, en mi salón tengo 50 alumnos, tengo 30 alumnos, tengo 20 alumnos, tengo 80 alumnos. Ya estoy dando la cantidad de alumnos que hay en el salón. Entonces vamos a ponerle los alumnos de un aula. Otro ejemplo, la velocidad de un automóvil. Puedo decir yo la cantidad. Estoy viajando a 30 kilómetros por hora, a 20 metros por segundo, a 50 metros por segundo. Si estamos hablando del sistema inglés, en donde ya se trabaja con pies, pulgadas, puedo decir yo estoy conduciendo, por ejemplo, a 20 pies por segundo. ¿Vamos? Entonces, ya estoy dando la cantidad. Ahora vamos a ver las clases de magnitudes.
Vamos a poner clase de magnitudes. En el punto número 10. Clase de magnitudes. Vamos a tener, por ejemplo, magnitudes continuas. Las magnitudes continuas son aquellas que dan la idea de la totalidad. Vamos a ponerla aquí, dan idea de la totalidad. Vamos a dar unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la longitud. La longitud es un ejemplo de magnitud continua. El volumen también es un ejemplo de magnitud continua. La superficie también es un ejemplo de magnitud continua. La masa material también es un ejemplo. El tiempo, la presión, la fuerza electromotriz, el peso, temperatura, y la velocidad. Muy bien. Vamos a ver, pues hay una persona conectada. Ray Rivera, ¿tienes alguna duda? Ok, muy bien. Vamos con el siguiente punto, que son magnitudes discontinuas. Que es el punto 11. Ok, son magnitudes discontinuas, el siguiente punto. Magnitudes discontinuas. O también se le conoce como magnitudes discretas. Este tipo de magnitudes no son más que las pluralidades. Habíamos dicho que las pluralidades no son más que conjuntos de cosas. Entonces, magnitudes discontinuas son pluralidades. Y habíamos dicho que las pluralidades son ejemplos de cosas. Por ejemplo, tenemos el conjunto de libros, tenemos el conjunto de frutas, tenemos el conjunto de lápices. Esos son ejemplos de magnitudes discontinuas o discretas. Ahora, existen otros dos tipos que ya son más importantes, los cuales se ven pues en materias de física.
puede ser estática, dinámica. Entonces, ese tipo de magnitudes son las magnitudes escalares. Las magnitudes escalares no poseen dirección, y en este tipo de magnitudes únicamente y exclusivamente te dan un número. Entonces, su característica es que no poseen dirección. Por ejemplo, tenemos la longitud. Longitud. Tenemos el peso. Tenemos el área. Tenemos el volumen. Tenemos el tiempo. Estas magnitudes quedan completamente definidas por un número que expresa su medida. Por ejemplo, yo puedo decir que tengo un tramo de carretera de 30 metros. Y sabemos que estamos hablando de longitud. Y las unidades de la longitud pues son los metros, que se expresan con la letra M. O también se puede expresar con centímetros, se puede expresar con pies, se puede expresar con pulgadas. Otro ejemplo es el peso. El peso tiene unidades de Newton. Puede tener, si estamos hablando del sistema inglés, pues ya estamos hablando de libras fuerza. El área es otro ejemplo. A mí me pueden decir, tengo 20 metros cuadrados de terreno, tengo 100 metros cuadrados, 200 centímetros cuadrados, 300 pies cuadrados. Entonces, el área se puede medir en metros cuadrados, centímetros cuadrados, pies cuadrados, pulgadas al cuadrado. ¿Estamos? El tiempo igual, puedo preguntar ¿cuánto tiempo me lleva a calentar cierta sustancia? Me pueden decir que 20 segundos. Se puede medir en segundos. Se puede medir en horas. ¿Estamos? Son las más comunes. Son unidades de tiempo. Entonces, magnitudes escalares no poseen dirección. Ahora vamos con las magnitudes vectoriales. A diferencia de las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales sí poseen dirección. Pero no solamente poseen dirección, sino también poseen sentido. Magnitudes vectoriales. Poseen dirección y sentido. Ejemplos. Podemos tener la fuerza.
Otro ejemplo de magnitud vectorial puede ser la velocidad. Si yo digo, por ejemplo, que la velocidad de un cuerpo son 4 centímetros por segundo, con esto solo no queda definida la velocidad, porque ahí únicamente estoy dando la cantidad. Para ello tendré que especificar cuál es la dirección que sigue el automóvil en su movimiento. Por ejemplo, ¿qué dirección puede tomar? Pues puede ir en dirección vertical, en esta dirección, moverse verticalmente, o puede moverse de forma horizontal, de esta forma. Entonces, no solamente tenemos que dar la cantidad, sino también tenemos que expresar la dirección en la cual se mueve. Y también tenemos que expresar en qué sentido se mueve. Por ejemplo, decir si se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, ese es un ejemplo, el del automóvil. Muy bien. Pues, esta es la parte 2 de lo que son preliminares. En la siguiente clase vamos a ver la parte 3 de preliminares, que no es más que solo teoría, que nos será de gran ayuda durante el curso de aritmética. Muy bien, vamos a dejar este video por hoy hasta aquí. Si te gustó, dale like, comparte con tus amigos. Si no puedes estar en las clases, puedes ver nuestra lista de reproducciones. Gracias y nos vemos más adelante. Gracias, Ray. Hasta luego.